capítulo 10. Vamos a leer los versos del 1 al 15. Hemos titulado el mensaje del día de hoy, los mensajeros del Rey. Hemos visto cómo Mateo aborda el ministerio de Cristo y nos lo presenta como el Rey, el Mesías, que viene a salvar a su pueblo. Mateo capítulo 10, verso 1 al 15. Mateo capítulo 10, verso 1 al 15, dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos, hermanos. Bendito Padre, imploramos una vez más, Señor, de tu gracia para acercarnos a tu verdad divina, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, alumbra, Señor, con tu espíritu nuestras mentes y planta tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos en esto, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos. Haz, Señor, que tu palabra produzca fruto en nosotros, no solamente acumular, Señor, conocimiento, sino te pedimos que por ello, Señor, seamos transformados y quedemos también más maravillados, Señor, de ti y de tu Hijo Jesucristo, Padre nuestro. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, cuando un capitán está a punto de embarcarse, de tomar y emprender un largo viaje, una gran travesía, imagina el capitán de un barco, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Sino primeramente buscar una buena tripulación que le ayude a llevar el barco a buen destino. Creo que eso es lo primero que tiene que hacer. De ello dependerá mucho el futuro de ese viaje. Pues aquí, hermanos, Jesús está escogiendo a su equipo. Jesús está escogiendo a su tripulación. Jesús está escogiendo a los hombres que van a ser su mano derecha. Está escogiendo a sus ayudantes, aquellos hombres que le van a ayudar durante su ministerio terrenal. Y una vez que Cristo parta y vaya a la gloria con el Padre, serán aquellos hombres los que continuarán la tarea que Jesús inició.
Así que, hermanos, aquí tenemos el llamamiento que el Señor hace a estos 12 hombres para ser sus apóstoles. Jesús los llama y les da una encomienda. Hemos leído 15 versos y en esos 15 versos hay muchas verdades, pero yo quiero en esta mañana enfocarme en 3 verdades principales que creo que resaltan en este pasaje. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que nos demos cuenta qué clases de hombres son aquellos a los que Dios llama al ministerio. ¿Qué clase de hombres son los que Dios llama para hacer su tarea y ayudarle en el trabajo que Cristo ha emprendido? El verso número 1 nos dice que estos hombres fueron nombrados de entre los discípulos. Así es que podemos decir que aquellos que son llamados por Dios para el ministerio cumplen al menos con esta primer característica. Son hombres que han andado con Cristo, que tienen ya una relación con Cristo, que han caminado con el Señor. Pero la verdad, hermanos, que resalta es que no se nos dice que esos 12 hombres fueran algo especial. Eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que tenían vidas como las vidas de cualquier otro. Aprendamos, hermanos, primero este principio o esta verdad. Los hombres que son llamados al ministerio son hombres comunes y no necesariamente buenos. Dice el texto, entre ellos estaba Judas, el que le había de entregar. No todos aquellos que son llamados o que son nombrados como ministros de Cristo son necesariamente buenos. Pero sí, hermanos, al menos debes de ser hombres que han estado con Cristo. La palabra aquí discípulo, dice el verso 1, que llama a sus discípulos. Eso quiere decir que ellos eran aprendices. Las personas que Jesús necesita y las personas que son útiles para el ministerio son aprendices. Eso significa que son personas que están dispuestas a aprender. No son personas que tienen la mente cerrada, sino que son personas que están dispuestas a aprender. ¿Qué se nos dice de estos 12 hombres? No se nos dice mucho, hermanos. Lo que nos dice era que eran simples aprendices de Jesús. No lo sabían todo. No sabían toda la doctrina, no conocían todo. De hecho conocían muy poco y el Señor los reprendió muchas veces porque Él ya les había dado lecciones y aún no aprendían. Estaban muy limitados en su conocimiento. Sin embargo, Jesús miraba una característica en estos hombres. No lo sabían todo, pero estaban dispuestos a aprender. No eran necios, no estaban cerrados a sus propias opiniones o a lo que ellos creían. Tenían un corazón que estaba dispuesto a recibir las enseñanzas de Jesús. No eran personas llenas de conocimiento, hermanos, ni tampoco totalmente buenas, ¿verdad? Porque vemos aquí que Judas aún estaba entre ellos. ¿Cuánto daño, hermano? ¿Cuánto daño ha hecho esto en la iglesia, hermano? El no entender esta verdad. Cuando una persona es ordenada al ministerio, para la mayoría de cristianos, es como si ese hombre se volviera un hombre infalible, que por el hecho de ser llamado pastor, eso asegura que ese ministro que ha sido ordenado está también recibiendo el sello de la gracia salvadora de Dios. Y eso no es así. Las personas ven que si un hombre lleva sotana y trae un cuello clerical,
entonces ese hombre es un santo infalible. ¿Cuánto daño ha hecho a la iglesia el no entender que los hombres que son llamados y que están en el ministerio no necesariamente son buenos, y escuche, ni siquiera necesariamente son salvos? Tenemos que entender que ser pastor no significa ser un verdadero cristiano, no necesariamente. Judas estaba entre los 12 que fueron llamados por Dios y recibieron el apostolado. Es un terrible error considerar entonces a los ministros como infalibles. Ellos pueden fallar en la doctrina, pueden fallar también en su conducta. ¿Un ministro puede fallar en la doctrina? Sí. ¿Puede fallar en su conducta? Sí. Pero es un error convertir o ver a un ministro ordenado, verlo como un ídolo. Cuando el pueblo, cuando la iglesia ve a los ministros de esa manera, hermanos, y los ve como ídolos, está haciendo mucho daño, se está haciendo mucho daño a sí mismo y está haciendo también mucho daño al ministro. Cuando se le considera como un ídolo, poco se va a poder hacer cuando el ministro se equivoque y poco se le va a poder ayudar para que se arrepienta. Muchos llegan a sentir, hermanos, más amor por los ministros que por la palabra de Cristo. Los ven como infalibles y sienten tanto amor por el ministro que los aman más que la verdad, que las palabras de Cristo. Y esto es idolatría. Tenemos que entender, hermanos, que los ministros son hombres comunes y corrientes y que no son necesariamente buenos. Creo que deberíamos de tener el mismo entendimiento que tenía el apóstol Santiago. Cuando él consideró al profeta Elías, ¿recuerda qué dijo del profeta Elías? Elías era hombre semejante, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No lo consideró como un ídolo, sino que miró al hombre de Dios, Santiago, y dijo, Elías era como nosotros. El ministro de Dios es como nosotros. Los ministros ordenados somos así, comunes y corrientes. Vea que estos 12 hombres que estaban aquí no tenían riqueza, no tenían una educación académica alta, ni ninguna posición social. Jesús escogió a los 12 de entre la gente, de entre los discípulos. Así es que, hermanos, los ministros son escogidos por Jesús, no por lo que ellos son. Un ministro no es escogido por lo que ellos, por Jesús, al ministerio por lo que son, sino por lo que Jesús podía llegar a ser con su poder en la vida de ellos. Eran hombres que tenían las mismas tentaciones, no eran superhéroes. Ustedes no deben de ver así a los ministros. Hay ministros muy famosos que están en internet y predican muy bien. Han escrito libros y libros, muchos teólogos. Pero son hombres como nosotros, sujetos a las mismas tentaciones y pueden cometer los mismos errores que cometemos nosotros. Ellos necesitan de la gracia de Dios todos los días como lo necesitamos nosotros. Usted puede caer en el orgullo cuando alguien lo halaga porque hace muy bien algo. Usted puede sentirse y llenarse de orgullo y pecar. El pastor también. Ah, no, como el pastor, mira, se vio muy orgulloso. El pastor es como usted.
Usted puede caer en la avaricia. Un ministro también. Ustedes pueden distraerse con los afanes y abandonar sus deberes espirituales. Un ministro también. Ustedes pueden interpretar mal las escrituras. Un ministro también. Por eso, hermanos, es necesario estar siempre atentos para ver si lo que el ministro está enseñando es de acuerdo a la palabra de Dios, porque no es infalible. No es infalible. De hecho, si es necesario que debamos de separarnos de algún ministro que se ha separado de Cristo, tenemos que hacerlo. Porque son hombres. Y el que tengan un llamado y sean ordenados al ministerio no significa que son infalibles. Por eso, hermanos, debemos de pedirle a Dios que Dios nos dé pastores semejantes a Pedro, a Juan, y que nos libre de aquellas personas que son ordenadas pero que son como Judas. Porque hay ministros avariciosos, codiciosos, que buscan lo suyo y no lo de Cristo. Hipócritas, ministros que son maestros del disfraz, hijos de Satanás. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de estos hombres. Así es que Jesús llamó a estos hombres no por ser hombres extraordinarios. Los llamó siendo hombres ordinarios, porque Él haría algo extraordinario. Dios haría algo extraordinario a través de ellos. Alguien dijo: nadie tiene por qué pensar que no tiene nada que ofrecer a Jesús. Cuando vemos los nombres de estas 12 personas y consideramos quiénes eran, nosotros no debemos de pensar entonces que no hay nada en nosotros que le podamos dar a Jesús. Porque Jesús puede tomar la vida más común y usarla para su gloria. Esto es el primer principio que quiero que aprendamos hoy. El segundo principio que encontramos en este texto es la gran tarea que los ministros tienen. Y esa tarea consiste en el hacerle el bien a sus semejantes. ¿Qué dice el texto? Dice que Jesús les dio primero instrucciones. Dice el verso 5. Jesús les dio a ellos instrucciones. La palabra se puede traducir como órdenes. Les dio mandamientos. Un ministro de Dios no hace lo que él quiere. No es llamado a hacer su propia voluntad. Fueron llamados para obedecer. ¿En qué consiste el llamado del ministro? Creo que pudiéramos resumir en eso, hermanos. Obediencia a la voluntad de Dios. Los ministros son llamados para hacer lo que Dios quiere, para hacer lo que Él desea, no para hacer lo que ellos quieran. Jesús es el Rey. Mateo nos lo está mostrando como ese Rey que está enviando embajadores para realizar una tarea específica. Y esa tarea específica consiste en hacerle bien a los hombres. ¿Cuál es su misión? Nuestro texto dice que era buscar las ovejas perdidas, era proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Ellos debían aliviar a los que estaban sufriendo por enfermedades, debían de consolar a los que estaban tristes. Así es que el ministro debe emplear todas sus fuerzas para promover la felicidad, el bienestar, la alegría de los hombres a través de los dones que Dios le ha dado. Esto es lo más importante que debemos aquí aprender de los versos que siguen. Nosotros nos damos cuenta que les dice Jesús que no fueran hacia los gentiles.
Alguien se puede preguntar aquí, ¿por qué no? Bueno, hermanos, no quiero detenerme en eso, pero sí quiero dar una respuesta rápida. ¿Por qué Jesús les ordena que no fuesen con los gentiles? Primero, hermanos, no quiero que culpemos a Jesús de ser separatista o de ser exclusivo de algunos. Jesús, recuerden, le habló a la mujer samaritana con mucho amor. Recordemos que también sanó a la hija de la mujer sirofenicia. Después Jesús les ordena a estos mismos que vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Pero en este momento les dice a los gentiles no. Vemos aquí que Jesús está limitando la zona donde ellos iban a trabajar, es decir, ellos iban solamente a ir a Galilea. Y eso era una decisión muy sabia. Tenemos que entender que esta es la primera encomienda que Jesús les da a estos hombres. Ellos no estaban preparados para predicarle a los gentiles. No. Para eso Dios tenía a un tal Saulo, ¿recuerdan? Para eso Dios ya tenía un tal Saulo por ahí, lo estaba preparando para que a su tiempo él fuera a los gentiles. Él era más idóneo para esto, pero aún estos discípulos no estaban preparados. Jesús conocía lo que ellos podían y lo que no podían hacer. Y eso también nos da mucha enseñanza, porque hay muchos ministros de Dios, muchos pastores, pero cada uno tiene dones y capacidades diferentes. No todos, por eso no es bueno comparar un ministerio. No es bueno comparar un ministerio con otro. ¿Cómo me gustaría que mi pastor predicara como predica tal hermano? ¿Cómo me gustaría que nuestra iglesia cantara como tal iglesia? No es bueno compararnos. No es bueno compararnos. ¿Cómo me gustaría que mi pastor fuera como tal pastor? Pero somos diferentes. Y Dios da dones a cada uno y son distintos. Jesús sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pero aún así somos útiles para el Señor. Decimos esto porque estamos viendo que ellos fueron limitados a una zona solamente a predicar, y el Señor no los envió a fuera de Galilea. Ahora, hermanos, la razón, no podemos obviar de que Jesús tenía un amor especial por los judíos. Los envió a predicar solamente a los judíos porque sabemos nosotros que en la historia de la redención el pueblo judío tiene un lugar muy especial. Dios quiso darle a este pueblo la primera invitación, la primera oportunidad a este pueblo que Él tanto amaba, y por eso envió a sus discípulos a ellos. Pero aquí, hermano, lo importante es que el ministerio es un llamado a obedecer, y es un llamado a hacerle bien a las personas. Dice el verso 7: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echar fuera demonios. El Señor les dio esta autoridad a ellos. Les dio el poder para obrar milagros. Esos milagros, recuerden que nosotros ya entendemos el porqué de los milagros. Los milagros servían para confirmar la veracidad del mensaje. Así es que cuando ellos iban y predicaban, también las señales que se hicieron con Jesús, también ellos las harían. Dice Mateo 4:17. Atrás vemos que Jesús les mandó a hacer lo mismo que Él estaba haciendo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Así es que lo que Jesús les manda hacer es una extensión de lo que Él ya estaba haciendo. A estos 12 hombres, hermanos, se les otorgaron esos sellos entonces. Los mismos sellos, las mismas señales. Matthew Henry dice: Matthew Henry dice, nosotros no deberíamos de reclamar los mismos sellos. No deberíamos de reclamar los mismos sellos para garantizar el mensaje, porque esto equivaldría a echar de nuevo los cimientos cuando el edificio ha alcanzado la altura suficiente. Los apóstoles ya nos han dado el mensaje del nuevo pacto. Así es que no es correcto, ¿verdad? Estar esperando que el pastor también haga milagros, resucite muertos para poderle creer. No, porque eso ya lo hicieron los apóstoles y el mensaje ya nos quedó escrito, esa tarea ya quedó completada. Y lo que hace un pastor, un ministro ahora es simplemente predicar y anunciar lo que ya está escrito. ¿Ok? Pero, hermanos, el principio prevalece. ¿Cuál es el principio? Debemos usar nuestros dones. El ministro debe usar sus dones para el bien de los hombres. Queda claro entonces que el ministro fiel entonces no puede ser perezoso. No puede tener una vida perezosa. El ministro debe estar pronto para emplear todas sus fuerzas físicas e intelectuales para poner sus dones en favor de los hombres. Al ministro se le debe de ver en el cumplimiento de sus deberes. Cuando un empleado tiene una actitud perezosa, cuando es una persona indecisa, cuando un empleado en una empresa es bien trivial, todo lo hace así por encimita, ¿verdad que ese no sería un buen empleado? Esas cualidades son malas en cualquier profesión. Pero en la vida de un pastor, de un ministro, ser decidioso, ser perezoso, ser trivial, hermano, es algo mucho peor, porque el pastor está trabajando con las almas. Vamos a ver ahora el verso 8. En el verso 8 aprendemos que los ministros tienen que dar más bien que recibir. Se los voy a leer en otra versión. No, dice, no os ha costado nada lo que habéis recibido, así que dadlo de la misma manera. No os propongáis recibir oro o plata o bronce en vuestras carteras. No llevéis bolsa para el viaje, ni muda de túnicas, ni calzado, ni bastón. El obrero merece su sustento. Los ministros tienen que dar más que recibir. ¿Cuántos predicadores, pseudoapóstoles están en el internet reclamando diezmos, reclamando promesas, reclamando dinero? El ministro está primeramente para dar, para servir, antes que gobernar. Segunda de Corintios 1:24 dice el apóstol: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Un ministro no está primeramente para enseñorearse de la iglesia, sino para servir, para colaborar con la obra que Dios está haciendo en los hermanos, en las almas. Primera de Corintios 3:5, ¿recuerdan? Oh, Pablo, Apolos y la iglesia idealizando a los grandes hombres. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo?
servidores, servidores por medio de los cuales habéis creído. El ministro es un siervo, primeramente es un siervo. Primera de Pedro 5:3, dice el apóstol Pedro: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Antes que enseñorearnos de la ley, que gobernar, estamos primeramente para servir, para dar. ¿Cuántas personas están cautivas y siendo abusados espiritualmente por no entender estas verdades tan simples y claras que están en las Escrituras? Por eso se dice que la mayoría de los males que hay en el cristianismo son a causa de esto, de estas ideas erradas acerca de la dignidad de los ministros. Por esto se cometen abusos, no solamente espirituales, sino físicos, de toda índole, escándalos sexuales de ministros que abusan, no solamente con la palabra predicada, sino con conductas totalmente reprobadas, por mentes que están cauterizadas, que han sido dañadas con malas enseñanzas acerca de lo que es un ministro, que son incapaces de ver el abuso cuando lo están recibiendo. Que el Señor nos libre de esto. Un ministro, entonces, también quiero decir que un ministro nunca debería dar la impresión de que planea hacer riquezas a costa del evangelio. El ministro está para dar antes que recibir. Dad de gracia, den. No estén esperando recibir oro o plata. No piensen que este mandato es ir para hacerse ricos, para obtener riquezas. Tengan cuidado de eso. Creo que Jesús sabía la naturaleza del hombre, la naturaleza religiosa, que le gusta idealizar y buscar los favores divinos de todas las formas antes que recibirlos por gracia. ¿Recuerdan al hombre que al ver a los apóstoles haciendo milagros, él también quería hacerlo? Y ofreció, porque estaba equivocado, porque está en la naturaleza del hombre religioso. No, un ministro nunca debería dar la impresión de que planea hacer riquezas a costa del evangelio. Hermanos, y el evangelio de la prosperidad, eso es lo que ha traído. Pastores que hablan y motivan y están llenando el corazón de las personas, vendiéndoles la idea de que el evangelio les traerá riquezas, de que si eres cristiano el cristianismo va a hacer que tú seas una persona más próspera en bienes materiales. No solamente el ministro, hermanos, sino que ningún hombre o mujer de Dios debería de pensar así y demostrar que le interesan más la riqueza, las posesiones materiales antes que Dios. Algunos rabinos, esto que Jesús les está diciendo a los 12 al enviarlo, no era algo que ellos desconocían. En la cultura judía, los rabinos que enseñaban la ley estaban obligados a enseñar gratuitamente. Un rabino tenía que enseñar gratuitamente y no podía cobrar nada. La única manera o forma en que ellos podían recibir dinero era cuando se dedicaban a enseñar a un niño. Cuando un padre no podía instruir a un niño, lo llevaba a los pies de un rabino y entonces el padre estaba obligado a pagarle, pero era el deber del padre. Pero aparte de eso, los rabinos no podían recibir dinero alguno, así es que los 12 entendían esto. Ahora, hermanos, aquí está la otra cara de la moneda. Jesús también enseña que el obrero merece su sustento.
no deben de cobrar, no deben estar pensando en enriquecerse a causa del evangelio, pero el obrero merece su sustento. Esto también era familiar para los judíos. Era la obligación, era una obligación de la comunidad judía sostener a su rabino. La comunidad judía tenía que hacerse responsable de sostener económicamente a los rabinos que enseñaban. Se sabía que un rabino descuidaba sus negocios para enseñar, para dedicarse a los negocios de Dios. Entonces no es que no tuvieran los rabinos negocios, los rabinos también podían tener negocios, pero como no se podían enfocar en sus negocios, entonces la comunidad tenía que estar al pendiente de ellos. Entonces esto era familiar en la mente de los apóstoles. Entonces, hermanos, tenemos aquí una doble verdad. El ministro no debe de estar excesivamente pendiente de las cosas materiales. Ese es el deber del ministro. No puede estar pensando en enriquecerse. No, pero tenemos la otra parte. El pueblo de Dios no debe nunca faltar a su deber de asegurarse de que el hombre de Dios reciba un apoyo razonable. Los ministros también, entonces, aprendemos aquí con este principio que el ministro no debe estar esperando sentar a sus hijos a la mesa a la 1, a las 2, a la hora de la comida, y orar y esperar que caiga un pollo rostizado en la mesa del cielo. ¿Sí? No. Aprendemos aquí que Jesús le está enseñando que ellos tenían que confiar en que Dios les iba a proveer, obrando en los corazones de las personas para que ellos fueran generosos y compartieran de sus bienes con ellos. ¿Escuchó? Eso es lo que debe de estar esperando un ministro, que Dios obre en los corazones del pueblo para que el pueblo comparta sus bienes con ellos. Así es que este mensaje impone una obligación tanto al ministro como al pueblo, a los que se benefician de su servicio. Tercer punto, hermanos, que quiero que veamos en esta mañana. Este pasaje nos habla también, hermanos, del peligro de despreciar la oferta del evangelio. Esta verdad es muy importante y tenemos que prestar atención. Vemos aquí que Cristo está dando instrucciones en el modo que ellos se deben de conducir con aquellos que rechazan y menosprecian el evangelio. Jesús advierte con ello de que no todos van a recibir el evangelio. Todos quisiéramos eso. Pero Jesús advierte con esto que no va a ser así. Habrá quienes van a tener en poco el mensaje de Dios, y también les van a tener en poco a ellos. Algunos los van a insultar. Un ministro debe de entender que va a ser insultado. Un ministro debe de entender que podría llegar a ser abucheteado, golpeado, agredido, insultado, que se hable mal de él o mentiras de él. Un ministro debe de estar dispuesto al desprecio a causa de predicar el evangelio. Ahora, hermanos, el desprecio por el evangelio y el desprecio por los ministros regularmente van de la mano. ¿Escuchó? Es muy difícil que alguien rechace el mensaje, pero no lo rechace a usted. Regularmente, cuando le rechazan el mensaje, esa persona siente un repudio hacia usted. Y a la vez, esto significa que está rechazando a Cristo. No se puede rechazar el mensaje sin sentir un repudio hacia el mensajero. Ahora, ¿qué debían de hacer
los apóstoles en estos casos. Dice el verso 14: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de esa casa o ciudad. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Cuando el mensaje no sea recibido, cuando seamos rechazados, cuando se nos demuestre odio o cuando no se crea el mensaje, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, no debemos detenernos. No se detengan, sigan. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Hay rechazo, hay menosprecio por ustedes y por el mensaje. No se detengan, sigan, avancen. Si algunos lo rechazan, otros lo van a aceptar. Si algunos no quieren, otros sí van a querer. Sigan, continúen, avancen, no se detengan, no pierdan el tiempo. Hay una tarea, hay un trabajo. Prediquen, prediquen, prediquen. Ayuden a los hombres. Si alguien no quiere ayuda, no se detengan, continúen. Si alguien desprecia el bien que ustedes quieren darle, no se detengan, continúen, avancen. Es algo tan claro, tan sencillo, pero tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que continuar. Salgan de esa casa, salgan de esa ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Esto es fuerte. Les van a mostrar desprecio. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué van a hacer ustedes? Les van a mostrar desprecio. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí no dice pongan la otra mejilla. Aquí no dice esto. Cuando se trate del desprecio al evangelio, cuando le rechacen a ustedes, cuando rechacen el mensaje, ustedes también muestren desprecio. Sacudan el polvo de sus pies. Esto es fuerte. Esto es un símbolo, una expresión de que si ellos no quieren nada que ver con Dios, entonces tampoco Dios quiere nada que ver con ellos. ¿Escuchó? Pero que no estamos hablando de un Dios de amor. Sí. Estamos hablando de un Dios de amor que nos está enviando el regalo de la salvación, de la vida eterna, y está siendo despreciado, está siendo rechazado. Esto es una ofensa tan grande, es un pecado tan horrible. Si alguien no tiene nada que ver con Dios, entonces tampoco Dios no va a querer tener que ver nada con ellos. Ahora, los mensajeros tampoco deben de tener nada que ver con ellos. No solamente Dios. Sacúdanse los pies, el polvo de sus pies y váyanse. Continúen, avancen. Ni el polvo de sus casas lo desean ustedes. Porque el pecado que están cometiendo es horrible. Se les está ofreciendo el don de la salvación, que es la vida y la obra de Cristo, que es el reino celestial, y lo desprecian. Esto es un pecado horrendo. Sacudirse el polvo de los pies, hermanos, también es un símbolo de la ira de Dios. Un día va a caer sobre aquella casa, sobre aquella ciudad o sobre aquella persona que ha rechazado el mensaje de salvación. Dios se los va a sacudir como algo vil, como algo impuro, indigno. Dios no los va a querer cerca de Él y se los va a sacudir y los va a arrojar a la condenación eterna. Así se nos enseña que quienes desprecian a Dios y su evangelio no merecen ningún aprecio. Son llamados cerdos en la Escritura.
¿Cuál sería entonces la sentencia contra los que desprecian el Evangelio? Vea el verso 15. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquellos que, habiendo escuchado la verdad de Dios, no la aceptaron. Estos son los, hermanos, no son los peores pecadores los que están en este peligro tan grande. No son los peores pecadores los que están más cerca de caer y deslizarse a este castigo tan horrendo. No, ¿quiénes son? Son los hombres que oyen, que han escuchado el Evangelio y no lo creen. ¿Quién está en peor peligro? ¿Los peores pecadores, aquellos que no han escuchado, o aquellos que han escuchado y no quieren nada con Dios? Son los que escuchan, hermanos, y no se quieren arrepentir. Esos son los que están en mayor peligro, hermanos. Los que están en la iglesia. Los que están en la iglesia y escuchan el Evangelio y no se han arrepentido. Esos son los que están en un peligro más grande, hermanos. Estas almas están en un peligro inminente. Todos seremos juzgados, dice la Escritura, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo al conocimiento que hayamos tenido. Somos responsables. Póngame atención aquí, por favor. Yo sé que están batallando. Somos responsables de lo que hayamos hecho con los privilegios religiosos que se nos han dado. Somos responsables. Si hay un día del juicio donde aquellos que oyeron las doctrinas del cristianismo y fueron indiferentes van a ser juzgados de una manera y van a recibir un castigo más severo. Dice Apocalipsis 20:15, vamos a la Escritura y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 20:15. Dice la Escritura: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Todo aquel que no creyó en Cristo no va a estar en ese libro. Pero de entre todos ellos que van a ser lanzados al fuego, habrá quienes van a recibir un castigo mayor que otros. Vea lo que dice el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estas personas creen que están en la iglesia y escuchan el Evangelio, pero no lo aceptan, no se arrepienten, y creen que no está pasando nada. Todo eso está siendo escrito. Todo ese rechazo, ese menosprecio por la palabra de Dios, por el ministro, todo ese rechazo que sienten por el mensaje y por el ministro está siendo escrito en un libro que va a ser abierto y va a salir a la luz en el día del juicio.
y va a ser juzgado por eso. Y ahí Dios le va a decir a muchos, acuérdate que no querías nada que ver tú conmigo. Acuérdate, porque ahora quieres estar conmigo si nunca quisiste estar conmigo. Nunca quisiste oír mi palabra. Acuérdate que rechazaste y despreciaste a mis mensajeros. Acuérdate que sentiste desprecio por ellos. Acuérdate que menospreciaste el mensaje y no sentiste amor, aprecio para quien yo envié para hacerte bien. Oh. Dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pues les digo que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estos que desprecian, que los van a despreciar. Imagine el tormento de esas almas estando en llamas, en fuego, recordando que tuvieron a la mano la oferta de ese Dios amoroso para salvación y la rechazaron. Imagine a esas almas en tormento eterno, aquellos que escucharon lo que Dios hizo por el pecador para darles vida eterna y no creyeron, no se arrepintieron. Sin embargo, prefirieron la muerte y despreciar a los mensajeros antes que la vida. Ellos recibirán y su tormento será mayor en el infierno, recordando que tuve la oportunidad de ser salvo, escuché el mensaje y no quise. El tormento para esas almas será mayor. Hermanos, de aquí la importancia de examinar nuestras vidas, de amar la palabra de Dios. Y de no despreciar, hermanos, nunca su instrucción. Pero el pastor, es que el pastor esto, es que el pastor lo otro. El pastor no es infalible, ni usted tampoco. Mantengámonos en el amor de Cristo, soportémonos unos a otros, corrijámonos y sigamos adelante, no se detenga. Sigamos adelante. Pero al hermano que nos enseña le falta estudiar más. A nuestro hermano no lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Todavía no termino de entender muchas doctrinas y me esfuerzo por ello. Pero una cosa sé, es que mi hermano quiere y yo quiero seguir conociendo más de mi Señor y quiero obedecerle y quiero servirle y tengo temor porque sé a quién le sirvo. Una cosa sí sé, que el Señor me ha llamado y que es su gracia quien nos sostiene y que es la misma gracia que le sostiene a usted. Por eso cuando yo veo y el ministro ve las debilidades, las flaquezas en el pueblo, se compadece porque el ministro conoce también las suyas. Y al final somos un pueblo de pecadores redimidos, hermanos. Somos un pueblo de pecadores redimidos, cobijados por la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor, hermano, bendiga su palabra y que a Él sea toda la gloria siempre.